Vale. Presentación. Pues soy Roberto Cabezas, soy periodista y actualmente soy el jefe de prensa de los estudios de cine de Ciudad de Gálvez. Vale, ¿nos podría hablar sobre la República? Bueno, la República yo creo que ha sido uno de los periodos históricos más interesantes y más intensos de la historia de España, ¿no? Digamos que tiene sus luces y tiene sus sombras, es decir, tuvo sus aspectos positivos y tuvo también sus aspectos negativos. Vamos a empezar con los aspectos negativos, que los vamos a ventilar rápidamente. Yo creo que los aspectos negativos se pueden resumir en que la República no colmó, no satisfizo los deseos de cambio de la clase obrera, de la clase trabajadora española, tampoco de los sectores más progresistas, en primer lugar porque no la dejaron, y en segundo lugar lo poco que logró asustó demasiado a la burguesía española, a las clases más conservadoras, más reaccionarias, a la iglesia, a los militares, a los caciques españoles, que todavía tenían mucho poder, y entonces entre unos y otros pues terminaron por asfixiarla y por ahogarla. También hay que tener en cuenta que los dirigentes políticos de la República fueron torpes en algunos casos, en otros no, fueron especialmente leales a la República, y eso no contribuyó precisamente a que pudiese desarrollarse, pudiese madurar y pudiese asentarse y ser aceptado por el conjunto de la sociedad española un régimen de esas características. Entre los logros de la Segunda República Española hay varios. En primer lugar, una de las leyes más importantes, la reforma agraria. España era un país en manos de grandes terratenientes, en manos de grandes caciques. Los obreros del campo eran una parte de la clase trabajadora que prácticamente no tenían ningún derecho. Luego, por otra parte, el tipo de agricultura que había en España era una agricultura muy antigua, muy ancestral, muy poco moderna, muy poco tecnificada, y entonces, bueno, realmente aquí nos hacía falta como el comer una ley de reforma agraria. Como llevar adelante esa ley significaba quitarle privilegios sobre todo a los terratenientes, a la nobleza, que eran los dueños de las tierras en España, etcétera. Fue una ley que solo se pudo sacar adelante en condiciones muy precarias, no además no cumpliendo con las aspiraciones de parte de la clase obrera, pero bueno, sí que significó un paso adelante considerable y cualitativo con respecto a la situación que había anterior. La República también fue un régimen que respetó y apoyó los derechos de las mujeres. Fue el primer régimen en el que las mujeres tuvieron derecho a voto. Luego, por otra parte, era un régimen en el que potenció la figura de la mujer, le permitió su desarrollo. A muchos altos cargos de la administración estaban ocupados por mujeres, y en ese sentido también representó un avance considerable. Y luego podemos decir que en materia de educación también fue una de las épocas más brillantes. En materia de cultura y educación fue una de las épocas más brillantes, más intensas y mejores que ha tenido la historia de España. La extensión de la educación, la escolarización obligatoria, el laicismo, es decir, el abandono de los privilegios de la Iglesia católica y de la educación tradicionalmente religiosa
dentro de los planes de enseñanza se llevó a cabo en la República, se institucionalizó y se extendió la figura del maestro, y luego dentro de eso por lo que atañe a la enseñanza y a la educación, y luego dentro de lo que es la cultura hay que reconocer que la Segunda República ha sido uno de los periodos más bollantes, más florecientes, más potentes y más creativos y más intensos que ha tenido la cultura española, con muchísimos nombres, tanto dentro de las corrientes ideológicas de izquierdas o de derechas. Hay que tener en cuenta que en España estaba entonces la Institución Libre de Enseñanza, estaba los Ateneos, estaba la Residencia de Estudiantes. Digamos que es la época en la que tenía una mayor actividad la generación del 27, pero confluye en esa época la generación del 27, lo que queda la generación del 98, la generación del 14. La vida literaria española es realmente una vida desbordante. Los cafés, las tertulias, los ateneos, las publicaciones, los primeros directores de cine, grandes movimientos pictóricos, etc. Es decir, que desde el punto de vista cultural también la República es una de las épocas más intensas que ha tenido la historia de España. Vale, muy bien. ¿Alguna conclusión sobre a ti te gustaría una posible república en España? Yo ahora es que eso lo veo intrascendente, o sea, lo veo irrelevante. Creo que ahora mismo el régimen que tenemos es muy similar al de una república. El poder y la prerrogativa que puede tener, las prerrogativas que puede tener el presidente de la República son muy similares a los que puede tener la Casa Real o la monarquía. No me resulta especialmente simpática la monarquía, pero eso me da absolutamente igual. Y en realidad, si somos objetivos, creo que una monarquía parlamentaria y una república presidencialista se diferencian en muy poco. O sea, yo no creo que en España haya ningún tipo de déficit democrático. España es una sociedad democrática, eso es indiscutible. El problema es qué tipo de partidos políticos y qué tipo de políticos tenemos en España. Creo que ese es el problema. No digamos las estructuras políticas actuales en España. Somos una monarquía parlamentaria, pero somos muy similares a una república. A mí eso me da igual y no creo que sea un debate en el que se deba perder mucho tiempo. Vale, muchas gracias por su colaboración.